Bueno, sin más, vamos a comenzar otra jornada de capacitación de Alberoni. Primeramente, tengo el grato placer de presentar a Inés Indiveri, que va a disertar el día de hoy. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como prosecretaria en un juzgado de control. Es especializando también en penal económico y actualmente se encuentra como coordinadora de la especialidad de Derecho Penal de la Universidad Nacional. También tiene publicaciones, entre ellas he participado en un artículo en un libro que se llama Discusiones de Derecho Penal de nuestra editorial. Reitero, un grato placer poder presentarla esta tarde y voy a estar acá para ayudarla y asistirla también con las diapositivas. Te cedo la palabra, Inés. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Matías. También quiero agradecer a Alberoni por haberme invitado a participar en estas jornadas de capacitación. Bueno, espero que hoy pueda aportar conocimientos útiles, sobre todo teniendo en cuenta que ya están las fechas del concurso y de los exámenes específicos. Y bueno, voy a ir desarrollando los temas. Obviamente que si surge alguna consulta, directamente les pido que me interrumpan, no hay ningún problema, digamos, activen el micrófono y hagan la pregunta que necesiten hacer, ¿sí? Bueno, la jornada de hoy en realidad va a ser, bueno, sobre la figura del homicidio en ocasión de robo, y la he vinculado también con el homicidio criminis causa porque, bueno, son dos figuras que están íntimamente vinculadas cuando el homicidio se produce en un contexto de robo, y de hecho muchos de los fallos que vamos a ver en lo que es la instancia del tribunal de juicio se aplicó, por ejemplo, el homicidio criminis causa, y después en casación el Tribunal Superior decidió que en realidad correspondía aplicar la figura del homicidio en ocasión de robo. Por eso es que los he vinculado. Vamos a tratar distintos temas, todos desde la jurisprudencia del Tribunal Superior, y bueno, también traje algunos fallitos de la Cámara de Acusación, en realidad. Uno solo me parece que traje de la Cámara de Acusación, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poco del tipo objetivo del homicidio en ocasión de robo, del tipo subjetivo, de cómo distinguirlo justamente del homicidio criminis causa. También vamos a hablar de la consumación de la figura y de cómo se vincula con digamos, la regla de la tentativa. Vamos a hablar un poquito de participación criminal, en realidad de un tema particular, del tema de la limitación subjetiva del artículo 47. Vamos a hablar un poco también de agravantes genéricas, en realidad en puntual de la agravante del 41 bis, o sea, por el uso de arma de fuego. Y finalmente traje un fallo que habla respecto de la posibilidad de aplicar este tipo penal en comisión por omisión, es decir, por omisión impropia, respecto a si es posible o no aplicarlo. Bueno, dicho esto, Matías, pido si podemos pasar. Bueno, en esta figura en realidad están las normas del Código Penal, ¿sí? Que todos lo conocen, seguro tienen el código a mano. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, primero que todo, quería empezar, como les decía, por el tipo objetivo, ¿sí? Respecto de cuáles son los resultados abarcados por este tipo penal, ¿sí? O sea, cuál es el alcance del tipo penal de homicidio en ocasión de robo. Bueno, el criterio del Tribunal Superior es que comprende todos los resultados mortales, ¿sí? Que se produzcan, que sean, digamos, el resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo o ocasión del robo, ¿sí? Justamente por cómo está estructurado el tipo, es que tiene una gran amplitud de los resultados que abarca, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Superior? Que no solo se encuentran comprendidos los homicidios que sean producto de las violencias típicas del robo, ¿sí? O sea, de las ejercidas de forma previa para facilitar, durante el hecho para cometerlo, con posterioridad para procurar la impunidad, sino también los que sean producto de las violencias
no típicas del desapoderamiento, o sea, del robo, como podría ser, por ejemplo, la muerte que se le provoca a la víctima por ejercer violencia una vez que ya está consumado el robo. Eso no sería una violencia típica, ¿sí?, del 164. También se incluyen las muertes que sean provocadas por el uso de fuerza, ¿sí? También dentro de las violencias no típicas se incluye a la violencia que despliega, por ejemplo, la víctima o la fuerza de seguridad o un tercero que actúa en legítima defensa auxiliando a la víctima, y que en ese marco de ejercicio de violencia resulta la muerte de un tercero que fue sometido involuntariamente a la situación del robo. Por poner un ejemplo de esto, podría ser, por ejemplo, que en medio de un intercambio de disparos entre la policía y los autores del robo resulte muerto un transeúnte que justo está en ese espacio, ¿sí?, que no es la víctima, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, como podrán ver, bastante la forma en que está redactada esto, que es que con motivo o ocasión del robo resultare un homicidio, es lo que hace que se tenga este criterio de imputación de resultados tan amplio. Esto es justamente una diferencia, ¿sí?, con otra figura, que es el robo calificado por el resultado lesivo, el 166, inciso 1 del Código Penal, que, digamos, los resultados que abarca están más restringidos. Ya vamos a volver sobre esa figura porque tiene incidencia con respecto a la tentativa y con la diferencia que hay entre estos dos tipos penales y que, bueno, que se vinculan también. El fallo del TCJ que les traje es este Torradi, que es del año 2010. De todas maneras, este criterio se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Ya vamos a volver sobre ese fallo cuando hablemos del tipo subjetivo, ¿sí? Si con esto no hay ninguna duda, pasamos a la filmina siguiente. Bien. En lo que respecta al tipo subjetivo de la figura, obviamente que lo que le traigo es el criterio del Tribunal Superior. ¿Por qué se los digo? Porque es muy discutido en la doctrina nacional cuál es el tipo subjetivo del homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa acá es cuál es el criterio del Tribunal Superior, ¿sí? Para el Tribunal Superior se encuentran comprendidos, ¿sí?, los homicidios, tanto los homicidios dolosos como los culposos, como los preterintencionales, ¿sí? Con relación a los homicidios dolosos, ¿sí?, el único límite, ¿sí?, es que no estemos dentro del tipo subjetivo del homicidio criminis causa, ¿sí? O sea, que van a estar incluidos los homicidios dolosos compatibles con el dolo de homicidio simple, ¿sí? Y lo que no tiene que ocurrir, ¿sí?, es que el homicidio, ¿sí?, sea un medio para, ¿sí?, facilitar el robo, prepararlo, cometerlo, para ocultar el homicidio, sea una manifestación de desprecio por no haber conseguido el fin propuesto, o sea, por no haber podido, por ejemplo, consumar el robo, ¿sí? Porque si estamos en esa situación, ¿sí?, en la que hay una conexión ideológica entre el homicidio y el robo, ahí ya vamos a estar dentro del terreno del criminis causa, ¿sí? Y esos son los casos que quedan excluidos del homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Ya vamos a ver justamente casos concretos, ¿sí?, para que se entienda, digamos, o sea, vamos a ver un poquito de casuística, para que se vea cómo se distingue en un caso y en otro las figuras según el criterio del Tribunal Superior, ¿sí? Pero entonces tendríamos delitos dolosos, compatibles incluso con el dolo de homicidio simple, o sea, dolo directo, indirecto, eventual, homicidios culposos, ¿sí?, ya sea con culpa consciente o inconsciente, e incluso los preterintencionales, ¿sí? Pasamos a la filmina siguiente. Bien. Bueno, justamente esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? De esta cuestión de que el límite es cuando hay una conexión ideológica entre el homicidio
y el robo, ¿sí? Puntualmente en esta causa que les traje, que es Romero, ¿sí? Que es una causa que si bien tiene unos años, el criterio con distinta casuística se ha ido manteniendo, ¿sí? Puntualmente en el caso de Romero es justamente un taxista que lo abordan varios sujetos para robarle y en medio de esa situación él se defiende sujetando del cuello, poniéndole un cable en el cuello al autor, ¿sí? En esa situación intervienen los otros partícipes, lo golpean en la cabeza y durante ese proceso de violencia uno de ellos le realiza un disparo que, bueno, a raíz de lo cual muere, ¿sí? El tribunal de juicio entendió que era un homicidio crimen causa, ¿sí? Van en casación y casación, perdón, pensé que alguien consultaba. Y el Tribunal Superior en este caso entiende que al haberse producido la muerte durante este proceso de violencia generado por la resistencia de la víctima al hecho de desapoderamiento y sin solución de continuidad, esa situación es compatible con un dolo de homicidio simple y no permite encuadrar el supuesto en un caso de homicidio criminis causa. Entonces aplica la figura del homicidio en ocasión de robo, ¿sí? ¿Qué es lo que se extrae de esta doctrina? Esto que les digo, que es compatible con el dolo directo y que cuando estamos en una muerte producida durante el proceso de violencia del desapoderamiento sin solución de continuidad, estamos dentro del homicidio en ocasión de robo y no del homicidio criminis causa, ¿sí? Les explico cómo fue el caso para ahí la casuística ayuda a ejemplificar un poco mejor los criterios, ¿sí? Pasamos, bueno, esta otra cuestión, esto de preorden, como les pongo en el título, que el homicidio criminis causa exige que el obrar esté preordenado para lograr un resultado determinado, es esta cuestión de la conexión ideológica, ¿sí? O sea, que no tiene que el homicidio ser un fin, un medio para lograr un fin, ¿sí? En este caso, esto facilitar, ocultar, bueno, el robo, como les comentaba. Pasamos a la filmina siguiente. Bien, perfecto. Bueno, como les venía comentando, esta cuestión de que el límite máximo de lo que abarca el tipo subjetivo de la figura es el dolo directo, ¿sí? Acá tenemos otro caso más en el que hay uso el homicidio se produce en el marco de uso de violencia ante la resistencia de la víctima, ¿sí? En este caso en puntual también se los ejemplifico. El Tribunal de Juicio aplicó la figura del homicidio criminis causa. ¿En qué consistió el hecho? Bueno, los autores van a una casa que estaba en un sector despoblado, vivía un matrimonio junto, en medio de la situación, el hombre, digamos, de la pareja, saca un arma de fuego, a raíz de esa situación se produce un forcejeo y lo apuñalan en zonas vitales, y los autores del robo, antes de retirarse, los dejan atados a él y a su pareja, e incluso pinchan rompen la rueda del auto que tenían para evitar que puedan salir a pedir auxilio, y justamente esta persona muere desangrada. El Tribunal de Juicio entendía que era un criminis causa y que el homicidio fue un fin para procurar la impunidad. Y el Tribunal Superior, sí, en este caso también entiende que en realidad hay un homicidio en ocasión de robo, porque si bien justamente la víctima fue apuñalada en una zona vital, entienden que justamente provoca el dolo de lesión con indiferencia de la producción del resultado, en realidad es dolo eventual que bueno, es compatible con el dolo de homicidio simple, y que nuevamente vuelven a decir que el homicidio se produce en este proceso de violencias del robo sin solución de continuidad, y que incluso en el caso del uso del cuchillo fue accidental, entonces en realidad estamos dentro de el homicidio en ocasión de robo. Y bueno, esas son causas, como verán, medios viejitas, así que les traje una actual, si podemos pasar a que es, bueno, Fernández del 2020, les traje una viejo y actual para que vean que es el mismo criterio
bueno, se mantiene hasta la actualidad y con la integración actual de la sala penal, ¿sí? En este caso, nuevamente el Tribunal de Juicio aplica el homicidio criminis causa. Esto es, bueno, es un resumen mío de lo que pasó. Aplica el homicidio criminis causa porque en la plataforma fáctica, o sea, el hecho que estuvo acreditado en juicio, se estableció que... bueno, alguien que está pidiendo unirse. Bien. Bueno, en la plataforma fáctica que el Tribunal de Juicio tuvo por acreditado, el disparo a la víctima se habría hecho con posterioridad a que arriba al lugar personal policial, ¿sí? Entonces, por esa razón fue que aplicaron el homicidio criminis causa, ¿sí? Si no mal recuerdo, era que fue por no haber logrado el fin propuesto, o sea, sería por causal impulsiva, o sea, como una manifestación de desprecio, por no haber logrado el fin propuesto. La defensa fue en casación por los dos motivos, por el formal y sustancial. En el formal discutió que en realidad no había sido así, sino que el disparo se produjo durante el forcejeo con la víctima ante la resistencia para intentar desapodarlo de la mochila. Sí, está más adelante porque después vamos a seguir hablando de esta causa, para el que me pregunta si tengo el número, y está detallado en el PowerPoint, ¿sí? Que entiendo que después lo vamos a dejar a disposición, ¿verdad? Y bueno, y si necesitan los fallos completos, también los tengo para pasárselos. Esto es como una introducción, después les muestro bien la causa. Entonces, bueno, a la defensa le hacen lugar por el motivo formal y por aplicación del principio indubio pro reo. El TCJ entiende que modifica la plataforma y dice, sí, efectivamente el disparo tengo por acreditado que se produjo durante el forcejeo, ¿sí? Entonces, como les hace lugar a ese planteo, cuando entran en la cuestión sustancial sobre la calificación legal, dicen, bueno, sí, efectivamente, como se produjo en este proceso de violencia, de resistencia con la víctima, sin solución de continuidad, es un homicidio en ocasión de robo, ¿sí? También lo que deja entrever es que quizás con la otra plataforma fáctica, en realidad quizás no, seguramente con la otra plataforma fáctica, sí, que era el disparo se realiza una vez que llega personal policial, ahí sí podría haber quedado encuadrado en el criminis causa, ¿sí? Pero bueno, en este caso cambió la plataforma fáctica. Si podemos pasar a la... Bien. Ahí está, para el que preguntaba, es la sentencia 230 del año 2020, ¿sí? Bueno, y acá justamente lo que dicen es eso, ¿sí? Que ese disparo realizado durante el proceso de violencia sin solución de continuidad lleva a descartar la preordenación, o sea, la conexión ideológica entre el homicidio y el robo, y por eso corresponde aplicar el 165 y no el 80 inciso 7, ¿sí? Bien, si podemos pasar a la próxima. No sé si hasta acá hay alguna duda o no. Bien. Todos los casos que les traje hasta ahora son, como verán, causas que empezaron como homicidio criminis causa en tribunal de juicio y que en casación terminaron siendo homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Les traje un fallito más, ya que hemos hablado tanto del homicidio criminis causa, les dejo este fallo Peralta, que tiene la particularidad que no tiene nada que ver con delitos contra la propiedad, ¿sí? Sino que es un caso donde el TCJ aplica el homicidio criminis causa, perdón que se me abrió un cartel acá, pido disculpas, o aplica el homicidio criminis causa en otro contexto, ¿sí? Es un fallo muy conocido del año 2016, que la verdad lo recomiendo porque aborda un montón de cuestiones, ¿sí? En el que en realidad el autor secuestra a una niña, abusa sexualmente de la niña y seguidamente la mata para procurar la impunidad, y por eso el Tribunal de Juicio aplica el homicidio criminis causa y el Tribunal Superior de Justicia mantiene la calificación legal como homicidio criminis causa. Y de hecho, justamente lo que dice es que el criminis causa
es compatible con la preordenación, o sea, que no exige premeditación, sino preordenación, o sea, que el homicidio sea un medio para un fin, y tampoco se exige que el homicidio esté en el plan inicial del autor. O sea, lo que dice en este caso es que no hacía falta que el autor, al momento de secuestrar a la niña, por ejemplo, tuviese la intención en su mente que la iba a matar, ¿sí? Sino que basta que, incluso ya consumado el delito al que pretende ocultar y por el que quiere procurar la impunidad, que es el abuso sexual y el secuestro de la niña, que bueno, el rapto de la niña, que en ese momento comete el homicidio con el fin de, en este caso, ocultar ese delito, que no es necesario tenerlo pensado desde el comienzo, ¿sí? Desde el plan inicial. Lo recomiendo porque este fallo aborda un montón de cuestiones sobre allanamiento sin orden, cambia el criterio del Tribunal Superior respecto a las manifestaciones espontáneas del imputado ante personal policial sin presencia de la defensa. Es un fallo que es bueno leerlo. Bien, dicho esto, sigo. Bien. Volviendo al tipo subjetivo del homicidio del homicidio en ocasión de robo, bueno, hablamos del límite máximo, que sería este dolo directo que no tenga el plus del dolo directo de homicidio simple, que no tenga el plus de homicidio criminis causa, ¿sí? Y el límite mínimo sería que estemos en un caso de culpa de imprudencia inconsciente, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque obviamente que en derecho penal la responsabilidad objetiva no existe, ¿sí? Va en contra del principio de culpabilidad, eso es una obviedad, ¿sí? Con lo cual, el resultado, si no pudo preverse, ¿sí? Que ahí podríamos tener un dolo eventual o una culpa consciente, al menos tiene que haber sido objetivamente previsible, ¿sí? Para que estemos por lo menos dentro del terreno de la culpa, de la imprudencia inconsciente, ¿sí? O sea, no hay representación, pero objetivamente es previsible, o sea, debería haberse previsto el resultado. Concretamente, el que les traje este fallo Torradi, que es viejito, pero se mantiene el criterio, es el que habíamos hablado al comienzo, y les traje otro de la Cámara de Acusación que sí es bastante reciente, del 2020, si no mal recuerdo. Pero bueno, en este en concreto les digo de qué se trata. Se trata de un robo, sí, un robo simple, común, digamos, en principio empezaba así, digamos, donde los autores abordan a una mujer que está de 60 años, ¿sí? De noche, con violencia, la golpean, y a raíz de esa situación, la mujer, que tenía enfermedades preexistentes, tiene un cuadro de hipertensión, tiene una ACV y termina falleciendo a raíz de esta situación, ¿sí? Entonces, justamente lo que dice el Tribunal Superior, ¿sí? Es que esa muerte era previsible, o sea, que era objetivamente previsible para los acusados que un adulto mayor, ¿sí? En esas condiciones puede terminar falleciendo a raíz de la situación de estrés que le genera un desapoderamiento violento, ¿sí? Con lo cual, esto, para que quede bien en claro, está dentro de lo que es la imprudencia, ¿sí? No es responsabilidad objetiva. Pasamos al otro fallo, que es de la Cámara de Acusación, es del 2020, ¿sí? Y también es una situación similar, ¿sí? En el caso este, la causa se había dispuesto a la elevación de la causa a juicio, la defensa se opuso, bueno, después apeló cuestionando la calificación legal, porque en realidad lo que planteaba la defensa era que la muerte de esta persona no era objetivamente previsible porque la imputada desconocía las enfermedades preexistentes de la víctima, que justamente esas enfermedades preexistentes sumadas a su edad y a la situación de estrés, fueron las que le produjeron un paro cardiorrespiratorio. Esta persona también tenía problemas cardíacos, y nuevamente un adulto mayor de 80 años, que en el contexto del desapoderamiento violento
es que, bueno, tenía problemas del corazón, con lo cual sufre el paro, bueno, fallece. Y la Cámara de Acusación, con el mismo criterio del Tribunal Superior, dice que era objetivamente previsible que un hombre de esa edad podía fallecer en una situación de un desapoderamiento violento, por más que no esté acreditado que la víctima conocía efectivamente las enfermedades preexistentes de esta persona, ¿sí? Bueno, eso, hasta ahí estaríamos con el tipo subjetivo de la ocasión de robo. No sé si... Pido la palabra un segundito, Inés. Sí. Este caso que acabas de contar, Martínez, Sí. ¿Podrías contar un poquito más las circunstancias del hecho? Quizá yo sé que iba a ser amarillista con esta pregunta, pero es que muchas veces son estas pequeñas particularidades los que nos hacen memorizarlo y recordarlo para siempre al hecho. Bien, bueno, en esta causa la imputada era una trabajadora sexual joven, y bueno, la víctima era un hombre de 80 años, ¿sí? que la contrata ella, y bueno, estaban en el vehículo del hombre, y en esa situación es que, la imputada declaró versiones como que en realidad, bueno, en su defensa como que podría haber, no sé cómo decirlo, ha habido un abuso sexual en el sentido de que ella no está de acuerdo con cierta práctica, pero bueno, al margen de eso, es un desapoderamiento en el que ella ejerce violencia, o sea, lo golpea, y intenta sustraerle dinero de la billetera y sale corriendo del auto. Cuando a él lo quieren auxiliar digamos, los vecinos del sector, esta persona era casada, entonces intenta irse del lugar con la situación porque no quería que advirtieran que él estaba ahí, y 2 cuadras después le da el paro, ¿sí? Entonces, en realidad con toda la situación de estrés del robo. Pero en ese contexto es que se produce, la muerte. Sí, esas serían las circunstancias de esta causa. Y Muchas después, gracias. bueno, terminó condenada por homicidio en ocasión de robo en el tribunal, en la Cámara del Crimen. Muchas gracias. Perdón por la pregunta amarillista en relación a esta causa, pero pienso que a veces estas pequeñas cosas son las que después nos lo hacen recordar, como también el caso que mencionaste antes, Peralta, que fue un caso tan resonante también de aquella niña, digamos, que resultó, bueno, muerta y abusada, etcétera. Pero a veces esas pequeñas particularidades nos hacen recordar los casos, y de ahí la cuestión teórica que nos convoca esta tarde. Te agradezco. Exacto, tal cual. Gracias, Matías. Si no hay dudas sobre esto, continúo con el siguiente tema. Bueno, ya hemos hablado de tipo objetivo, tipo subjetivo. Sobre tentativa, esto es algo que todos saben, ¿sí? Que el criterio del Tribunal Superior es que lo importante es que esté consumado el homicidio, ¿sí? Y la figura se aplica, ya sea que el robo se consume, o sea que el desapoderamiento se consume, o quede en grado de tentativa, ¿sí? O sea, el 165 no admite tentativa en los supuestos en el que el desapoderamiento no se consumó, ¿sí? Y en realidad, si no se consume el homicidio, ahí sí no estamos en el terreno del 165, sino que generalmente estamos en el terreno del homicidio crimen causa, ahí sí, ¿sí? Pero si no, si el homicidio se produce en el proceso ejecutivo del robo, vamos a estar en el 165. Esto lo sabe todo el mundo, así que lo que les traje es una discusión que tiene el Tribunal Superior, que la ha tenido con otras integraciones y que la tiene con su integración actual, y que tiene incidencia por ahí con la figura del robo calificado por el resultado lesivo, ¿sí? Si podemos pasar a la filmina siguiente. Bien. Bueno, ¿por qué les traigo esto? Porque si bien
tanto la posición mayoritaria del Tribunal Superior como la minoritaria entiende que el artículo 165 no admite tentativa, lo entienden así por razones diferentes, ¿sí? Y eso tiene algunas consecuencias. Puntualmente, la posición mayoritaria del Tribunal Superior, con otras integraciones y con la actual, ¿sí?, es que el homicidio criminis causa, por su estructura, es un tipo complejo. Es decir, que es una nueva figura que reúne dos figuras y crea esta figura nueva, ¿sí? Y ellos entienden que por esa especial estructura es que basta con que se produzca el resultado que agrava, que es justamente la muerte, el homicidio, y que por eso no resulta necesario que se consume el desapoderamiento. Y en todo caso entienden que la no consumación del robo es en todo caso una circunstancia que debe valorarse al momento de individualizar la pena, ¿sí? Pero ellos lo caracterizan como un tipo complejo, ¿sí? O sea, como una figura que resulta de la unión de dos figuras, ¿sí? Esa es la posición mayoritaria que la vienen sosteniendo hace un montón de tiempo, y bueno, yo les traigo ese fallo Elizondo. Si pasamos a la filmina siguiente, la posición minoritaria, que es la de la doctora Tarditi, que desde hace muchos años y que sigue siendo al día de hoy, ¿sí?, es que en realidad el homicidio en ocasión de robo no es un tipo complejo, sino que, o sea, es un tipo pluriofensivo porque protege a más de un bien jurídico, pero para ella no es un tipo complejo porque entiende que no es la simple unión de dos figuras en una, ¿sí?, justamente porque habla de que la estructura del homicidio en ocasión de robo tiene unas modalidades de imputación diversas, lo mismo lo que es la complejidad que tiene el tipo subjetivo, donde abarca homicidio doloso, culposo, preterintencionales, violencia, los resultados que provienen de las violencias típicas, no típicas, de la fuerza. Entonces, para ella no es un tipo complejo, y dice, a diferencia del robo con lesiones, que sí es un tipo complejo, porque es la mera unión del robo simple con la figura de las lesiones graves o gravísimas dolosas. Entonces dice, el robo calificado por el resultado lesivo sí es un tipo complejo, en cambio la omisión en ocasión de robo, no. Ese es el criterio que tiene ella. En lo que respecta a la omisión en ocasión de robo, si bien ella entiende que no es un tipo complejo, igual entiende, ¿sí?, que con relación al homicidio en ocasión de robo, no se aplican las reglas de la tentativa cuando no se consumó el desapoderamiento. O sea, llega a la misma conclusión que la posición mayoritaria respecto al homicidio en ocasión de robo, pero por razones distintas, ¿sí? La única en la que coincide con la posición mayoritaria en sus razones es que si aplicáramos las reglas de la tentativa cuando el desapoderamiento no se consuma, se llegaría a escalas penales incongruentes y desproporcionadas en relación, por ejemplo, con la escala del homicidio simple, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué les traigo esto? Que digamos, la integración actual mantienen esta discusión respecto a lo que es el robo calificado por el resultado lesivo, ¿sí? Matías, podemos pasar a la siguiente filmina, y en un fallo bastante reciente, ¿sí?, mantienen esta diferencia de criterio, y para la posición mayoritaria del Tribunal Superior, el robo calificado por el resultado lesivo, al ser un tipo complejo, lo equipara, según este criterio, al homicidio en ocasión de robo, y entienden que el 166, inciso primero, tampoco admite tentativa por ser un tipo complejo. En cambio, la posición minoritaria de la doctora Tarditi entiende que el robo calificado por el resultado lesivo sí es un tipo complejo, a diferencia del homicidio en ocasión de robo, y justamente al ser un tipo complejo, ella entiende que deberían consumarse las dos, al ser un tipo de resultado, deberían consumarse las dos lesiones al bien jurídico, es decir, el desapoderamiento y el resultado lesivo. Entonces, para ella, ¿sí?, cuando no hay desapoderamiento en el robo, cuando no se consume el desapoderamiento en el robo calificado por el resultado lesivo, debería aplicarse la regla de la tentativa,
¿sí? Si no, si hice mucho lío, me dicen, pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo más importante? Que para la posición mayoritaria del TCJ, tanto el homicidio en ocasión de robo como el robo calificado por el resultado lesivo no admiten tentativa, y lo importante es que esté consumado los resultados, ya sea lesivos o el homicidio, sin importar si el desapoderamiento se consumó o no, ¿sí? Este fallo Barrera del 2023 en realidad habla sobre el robo calificado por el resultado lesivo, pero ahí en la posición mayoritaria reiteran su posición respecto al homicidio en ocasión de robo y reafirman con la integración actual la opinión que tienen respecto al robo calificado por el resultado lesivo. Así que me parece que es interesante porque aparte es reciente. No sé si hay alguna duda con eso. Por las dudas pregunto, porque bueno, por ahí es medio lío. Si no hay dudas, pasamos al otro tema. No es que me vaya a extender demasiado en participación criminal, pero sí quería tocar un tema en particular que por ahí suele ser materia de discusión en casación, y es el tema de la aplicación de la limitación subjetiva del artículo 47 del Código Penal en los supuestos de homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Como recordarán, esta figura se aplica cuando hay una discordancia entre el hecho al que el partícipe en sentido estricto, lo digo, quiso aportar, y el hecho que resultó luego efectivamente ejecutado por el autor o los coautores, ¿sí? Se suele aplicar cuando se da esta discordancia, ¿sí? Puntualmente, ¿cuál es el criterio del Tribunal Superior sobre este tema? ¿Sí? Que la convergencia intencional bueno, primero esto ya saben que esto solo es para los partícipes en sentido estricto, porque si estamos hablando de coautores, rige el principio de imputación recíproca y uno no puede invocar este artículo, esa es la posición del Tribunal Superior, ¿sí? Pero en el caso de partícipes y respecto a la omisión en ocasión de robo, lo que dice el Tribunal Superior es que la convergencia intencional es respecto al desapoderamiento violento, ¿sí? Entonces, si yo, como partícipe necesario, que es el caso de Mercante, les aclaro, ya vamos a hablar bien cómo es el caso, pero era un partícipe necesario. Si yo tuve convergencia intencional para el desapoderamiento violento, ¿sí? Ni hablar si consentí el uso de medios violentos, de un medio letal, como es el uso de un arma de fuego, que es el caso, que justamente que es un medio peligroso, con aptitudes para modificar la modalidad fáctica de ejecución del hecho, ¿sí? Después no puedo decir que, digamos que no preví que ese medio iba a ser utilizado después en el hecho, ¿sí? Recordemos que o sea, una cosa es la convergencia intencional, que como les digo, es respecto al desapoderamiento violento, y otra cosa es lo que se me exige respecto al homicidio, que basta, ustedes saben, con un homicidio producido de forma culposa, ¿sí? Entonces, la única forma que dice el Tribunal Superior que un partícipe pueda desvincularse del homicidio que se produce en el contexto del robo es que no haya acordado, ¿sí?, aportar a un desapoderamiento, hacer su aporte a un desapoderamiento violento. Si no, estamos por fuera de la posibilidad de aplicar esta limitación subjetiva. ¿Podemos pasar a la filmina siguiente? Bueno, justamente Mercante, les aclaro, era un partícipe necesario porque su aporte fue anterior, o sea, es un aporte anterior utilizado en el tramo ejecutivo por los coautores del robo, ¿sí? Y básicamente lo que hizo fue brindar información esencial para realizar el hecho, y justamente lo que le dice el Tribunal Superior es que él, de hecho, fue organizador del hecho, aportó la información, conocía a quienes iban a realizar el hecho, y, conocía justamente a qué se dedicaban, que de hecho había uno de ellos que se dedicaba a robarle cosas a personas que
que se dedicaban a robar justamente para evitar denuncias, dice que sabía que se iba a utilizar un arma de fuego, entonces luego no podía manifestar que desconocía que el arma de fuego iba a ser efectivamente usada en el hecho, ¿sí? Esto es un criterio general que tienen con la limitación subjetiva también de que si yo sé que se van a utilizar medios letales o con actitud para modificar la modalidad fáctica, después no puedo decir que no quise el resultado, ¿sí? El hecho querido incluye el dolo eventual, ¿sí? Que es justamente esta cuestión de yo saber que se va a utilizar un arma en el hecho y que, bueno, justamente llevan un arma, hay posibilidad de que la usen, ¿sí? Bien. Si no hay dudas con eso, ¿sí? Porque son dos fallitos sobre distintos temas problemáticos de esta figura, ¿sí? Si no hay dudas, seguimos con la aplicación del 41 bis, ¿sí? De el agravante por el uso de arma de fuego, que en realidad ustedes saben que el criterio del Tribunal Superior es que no es una simple agravante, sino que introduce una modalidad típica de ejecución que termina siendo una nueva figura más grave, ¿sí? No contemplada en la parte especial. El criterio del Tribunal Superior, esto lo deben saber, es que esta agravante se aplica a delitos dolosos que exijan violencia o intimidación contra las personas y que a su vez no esté comprendida en la estructura típica de la figura que yo pretendo aplicar, ¿sí? Obviamente que, bueno, el criterio del Tribunal Superior es que el 41 bis se aplica directamente a la omisión en ocasión de robo, agravándola en un tercio al mínimo y el máximo. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente los planteos de la defensa, acá les traje unos fallos recientes, Bustamante, Bravo Sosa, que son posteriores a Bringas, ¿sí? Bueno, estimo que todos saben cómo se concursan las agravantes del robo, que se concursan idealmente los supuestos de robo calificado después de Bringas, ¿sí? Bueno, y justamente en estas causas, Bravo Sosa, Bustamante, lo que intentó plantear la defensa, ¿sí? Es que el homicidio en ocasión de robo es una figura agravada del robo, entonces que no debería aplicársele directamente el 41 bis porque ya tenemos un robo calificado por arma. Bueno, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que el 165 no es un agravante más del robo, ¿sí? Sino que es una figura autónoma, ¿sí? Por eso no aplica ese criterio, y dice, bien, perdón, y dice que se le aplica directamente. Entonces, a la escala del 165 aplicamos el 41 bis y agravamos la escala en un tercio, en el mínimo y en el máximo. Obviamente que si concurre más de un agravante, como es el caso de Bravo Sosa, que también tenía con la participación de un menor, ahí sí tendríamos el homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de un menor, ¿sí? Pero bueno, se entiende esto, digamos, que se aplica directamente al 165. Si no hay dudas con eso, ¿no? Bien. Sigo entonces con, creo que es el último tema que les traje. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo acá lo titulé como ¿quiénes pueden ser sujetos pasivos del 165? Pero en realidad también en estos fallos que les traigo hay dos preguntas más que tienen que ver con si el 165 es un delito que se puede cometer en comisión por omisión, o sea, por omisión impropia, ¿sí? Y si es posible atribuir a los otros autores del robo la muerte de uno de los partícipes cuando sea causada, ¿sí?, por el obrar justificado de la víctima o de un tercero que actúa justificadamente en auxilio de la víctima, ¿sí? Les traigo un fallo viejo, que es Aguirre del 2007, y también vamos a hablar de otro fallo reciente, que es del 2020, que se llama Castillo, donde el Tribunal Superior reitera su criterio y de hecho hace algunas precisiones que son interesantes, ¿sí? Bueno, el criterio del TCJ yo les traje ese 2007, pero
lo ha venido manifestando también en otros precedentes, es que cuando se produce la muerte de uno de los partícipes del robo a raíz del obrar justificado de la víctima de un tercero, no corresponde aplicar el artículo 165. ¿Sí? Les digo concretamente en esta causa, que es Aguirre, se produce un intercambio de disparos entre los autores del robo, entre los cuales estaba Ariza, que Ariza era un menor de 17 años que estaba participando en el robo, con el hijo de las víctimas del robo, que era personal policial. Sí, no sé si María José querés decir una cuestión o se activó sin... Ah, bien. Bueno, este menor muere justamente en ese intercambio de disparos con el hijo de la pareja que fue víctima, que era personal policial, y bueno, que entienden que obviamente el homicidio es producido de forma justificada por el personal policial, ¿sí? Entonces la pregunta es si se les podía atribuir la muerte de este coautor, de Ariza, a los otros coautores del hecho, ¿sí? Y acá el Tribunal Superior dice que no, ¿sí? Porque ellos no causaron la muerte ni de forma directa ni por autoría mediata, y que tampoco se les puede atribuir por omisión, ¿sí? Porque todos, al acordar ir a realizar el robo, se colocaron en una situación de riesgo, digamos, de riesgo, en la que se sometieron voluntariamente, y no existe entre ellos deberes de resguardo recíproco, es decir, no hay posición de garante entre ellos, ¿sí? Bueno, ese es el criterio del Tribunal Superior. Si podemos pasar al fallo que sigue. Bien. Ese es en ese fallo Aguirre. Ahora bien, más para acá, en 2016, la Cámara Octava tiene un caso similar, ¿sí? Donde también la muerte de uno de los coautores se produce por el obrar justificado de la víctima, en este caso, que era personal del servicio penitenciario, y justamente se produce un tiroteo, él se defiende con el arma y mata a uno de los autores del robo. Pero la particularidad que se da acá es que el autor que resulta muerto era un niño, en realidad un adolescente de 15 años, o sea, era un menor inimputable, ¿sí? Entonces, lo que hace la Cámara Octava, ¿sí?, es analizar los fallos del Tribunal Superior, y dice que en este caso no puede decirse que este joven, Pardo, si no mal recuerdo el apellido, se haya sometido voluntariamente al riesgo de este desapoderamiento violento con arma, es decir, que no puede decirse que haya habido un auto puesto en peligro del menor, porque estábamos hablando de un menor inimputable, o sea, para el que la ley no le reconoce capacidad de culpabilidad. Entonces, la Cámara Octava entiende que los autores mayores sí estaban en posición de garantes respecto de él, y aplican la figura del homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Argumentan eso, argumentan el tema de la capacidad que le reconoce el Código Civil, que justamente que no les reconoce capacidad, por ejemplo, para realizar tratamientos que pongan en riesgo la vida y la integridad física. Da el argumento del 41 Quater, ¿sí?, que justamente lo que pretende es desalentar a la introducción de menores en el mundo delictivo, ¿sí? Por eso penen más a quien participa con un menor, ¿sí? Bueno, esos son los argumentos de la Cámara Octava. Obviamente la defensa cuestiona este fallo y va en casación, ¿sí? Y la resolución del TCJ es del 2020, si podemos pasar el fallo, perdón, la filmina. Esto también es de los criterios de Cámara Octava, que es lo que recién expliqué. Ahora sí, el fallo del TCJ, que es del 2020. Y bueno, básicamente lo que termina diciendo acá el TCJ es que no corresponde aplicar el homicidio en ocasión de robo, aún en este caso que estábamos hablando de un menor no punible, ¿sí?, de un chico de 15 años. El argumento que da el Tribunal Superior, primero que todo, es que no hay posición de garante, y que el artículo 41 Quater no es una fuente de posición de garante, ¿sí?
Sobre este punto, lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es que sí, está agravante, lo que se pretende es punir en más, pero de ahí no se sigue, ¿sí?, que el resto de los autores estén en posición de garantes respecto al menor y que tengan que responder, ¿sí?, por todos digamos, los riesgos o por todo lo que le pudiese ocurrir al menor en ese contexto del robo, ¿sí? De hecho, justamente hay, digamos, explicaciones dogmáticas y justamente lo que dicen es que para que uno esté en posición de garante, tiene que estar, ese deber positivo tiene que surgir de forma previa al hecho, ¿sí?, ya sea porque yo estoy en posición de garante por función de protección o bien por función de control de una fuente de peligro, y como les digo, tiene que ser previo al hecho, y a su vez el Tribunal Superior tiene el criterio de que tiene que darse alguna de estas dos fuentes, que es la posición mayoritaria de la doctrina, que es la teoría de las funciones, y que a su vez hay que complementarlo con los criterios formales de la posición de garante, que bueno, sabrán que son la ley, el contrato, la injerencia, pero al margen de eso, lo que ellos dicen es el 41 Cuarter no es una fuente de posición de garante, y en este caso no existía una posición de garante respecto de los autores, de los autores mayores respecto al menor previo al hecho, ¿sí? Con lo cual no puede atribuirse el 165 a título de comisión por omisión, ¿sí? Dicen eso, es un tipo comisivo, y en este caso no se dan las características, no se dan los elementos para hablar de omisión impropia, ¿sí? Esto el Tribunal Superior no lo dice, ¿sí?, pero habla de como sí habla de esta cuestión de que la posición de garante debería ser previa al hecho. Yo pienso, a mí me surge la duda de qué hubiese ocurrido si en realidad ese niño hubiese sido, ese adolescente hubiese sido hijo de alguno de ellos, ¿sí? Ahí no sé, ¿sí? Porque justamente los padres sí tienen una función tienen una posición de garante, de una función de protección que surge de la ley, ¿sí? Pero bueno, esto ya es una valoración mía, ¿sí?, leyendo entre líneas, pero eso ya es una cuestión mía. En el caso de acá, este adolescente no era hijo de ninguno de los autores mayores, ¿sí? Pero aparte de eso, que el Tribunal Superior dice no hay posición de garante, el 41 Cuarter no es una fuente de posición de garante, da un argumento adicional, si podemos pasar a la filmina siguiente. Y el argumento adicional que es el siguiente, digamos. En este caso, y en todos los casos que se plantean así, ¿sí?, la víctima, o el tercero, digamos, el que causa la muerte, lo hace justificadamente, ¿sí? Cuando alguien actúa justificadamente, uno tiene el deber de no repeler esa acción justificada, ¿sí? Con lo cual, si alguien está obrando en legítima defensa, a mí el ordenamiento jurídico no me puede imponer a su vez el deber de repeler esa acción, ¿sí? Entonces, porque habría una contradicción. Por un lado, tengo el deber de no repeler una acción justificada, y a su vez se me estaría exigiendo que evite el homicidio de ese menor porque estoy en posición de garante. Entonces hay una colisión de deberes que hace, a criterio del Tribunal Superior, que sea incompatible la posibilidad de poner en posición de garante a los autores mayores respecto de ese menor, porque se les estaría pidiendo que repelan el obrar justificado, ya sea de la víctima o del personal policial, ¿sí? Lo cual bueno, no se puede exigir, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el otro argumento adicional que da el Tribunal Superior, por el que entiende que no podría aplicarse en omisión, digamos, no podría decirse que hay posición de garante y aplicarse como omisión impropia el 165. Sí, bueno, hasta acá son los fallos que les traje, y bueno, y los temas que quise tratar, con fallos viejos y con fallos nuevos, con la integración actual. Si hay alguna duda, acá estoy para preguntas, y si no, bueno, hasta acá llegué. Bueno, voy a tomar yo la palabra, no sé si alguien se animará a hacer alguna pregunta. La verdad que increíble, Inés, muchas gracias.
esta clase pienso que, bueno, al igual como las anteriores, son clases que ameritan verla al menos una vez más, digo, salvo que alguien esté ya muy ajustado a lo que fuiste exponiendo y esté muy ilustrado el tema, ha tocado temas así, justamente siendo a lo netamente importante para ahora, para el concurso, pero que son temas que uno podría estar hablando una hora de cada uno de esos temas. Entonces me parece que, bueno, ha sido muy virtuoso el resumen que has hecho, ¿no? O sea, de poder limitarlo y dar la mayor cantidad de contenido en esta pequeña clase, digamos. Así que te agradezco muchísimo. Y ya me lo han dicho los chicos también de las clases pasadas que ameritan verlas varias veces porque hay muchos temas que cuando uno lo va leyendo le surge nuevamente la duda y vos la has desarrollado acá. Así que te agradezco muchísimo por esta clase. Matías, perdón, acá estoy Sí, viendo que Carla hace una pregunta. Pone, en el caso que intervengan, la, les digo por si no, los otros no lo ven, te voy a pedir eso, que la leamos un poquito porque así cuando queda grabada, la otra gente la puede conocer porque no van a poder leer el chat, las que vean la, la grabación. Si querés te la leo yo y vos la abordás, Inés, ¿te parece? bárbaro. Dice, preguntan, en el caso de que intervengan varias personas en un robo y uno de los copartícipes muere a raíz de un intercambio de disparos causado por uno de los copartícipes, ¿qué pasa con esa muerte si no están alcanzados por la norma como víctimas? Es una buena pregunta. En realidad, en estos casos que yo les traigo, ¿sí? El Tribunal Superior ingresa en la cuestión de la posición de garante y en el tema de la omisión impropia y demás, porque la muerte no la causan material, no la causan los autores por comisión, sino que la causa justificadamente un tercero, ya sea la víctima, ya sea, en un caso es la propia víctima que es servicio penitenciario o un tercero que es personal policial y auxilia a las víctimas. El caso que vos planteas en realidad es distinto, ¿sí? Porque ahí la muerte estaría causada, ¿sí? Por uno de los autores, ¿sí? No estaríamos en el supuesto de una, de una comisión por omisión. Lo que sí estoy pensando, muy buena pregunta, porque el criterio del Tribunal Superior es que ellos se someten voluntariamente a esa situación de riesgo y que no hay deberes de resguardo recíprocos entre uno y el otro, ¿sí? Pero si... es buena pregunta. La verdad que no lo había pensado. Déjame que lo piense un poquito. Acá sería por acción. Mm, Déjame que lo estoy pensando. O sea, no tenemos el problema de la posición de garante, tampoco tenemos el problema de la comisión por omisión, ni de repeler el obrar justificado de la víctima, o sea que no tenemos esos argumentos del Tribunal Superior, pero sí tenemos este argumento del auto puesto en peligro, que es ir voluntariamente a someterme en esa situación de riesgo. Si me preguntas a mí, yo te diría que no lo aplicaría, pero no es por la posición de garante, ni es por, eh, ni es por esta cuestión del obrar justificado, porque no estamos en ese terreno, sino por el tema de la auto puesta en peligro, a la que yo como persona autorresponsable y voluntaria me someto en esa situación. Quizás habría que ver un caso bien concreto, pero en principio te diría, a mi criterio que no, pero por esta otra razón. Pero no vi ningún caso del Tribunal Superior donde se dé esa situación así. Todos los casos que he visto que han llegado ha sido porque la muerte la causa la víctima o personal policial o un tercero que actúa en legítima defensa de terceros, nunca porque entre ellos mismos se provoquen el disparo. Ay, ese caso no lo he visto nunca. Es una buena pregunta. Tengo dudas, lo tengo que pensar, pero bueno.
Bueno, Si no, excelente. si no hay Ahí, otra perdón, pregunta, ahí contesto un par de cuestiones como administrativas formales en relación a las diapositivas. Las clases están en el canal de YouTube, ahí comparto el link. Y en relación a las diapositivas, también las estamos terminando de editar y las vamos a ir compartiendo en los próximos días. podría ser, ahí lo que pone Florencia, eh, el tema es esta cuestión de quiénes pueden ser sujetos pasivos de la omisión o ocasión de robo. O sea, la cuestión es si aplicamos o no la figura. En realidad el criterio, ¿por qué diría que no? O sea, supongamos que sí, podríamos tener un homicidio simple, hay que ver cómo se dan las circunstancias, obviamente no es que esa conducta va a quedar impune, por supuesto que no, pero el 165 como que en todos los fallos del Tribunal Superior reitera esta cuestión de que pueden ser sujetos pasivos quienes han sido sometidos involuntariamente a la situación de robo, y obviamente que si yo fui a robar, no fui sometido involuntariamente a esa situación de robo. Quizás sí, esto sí un homicidio simple, pero el 165 me suena que no, ¿sí? Esto intuitivamente yo, o sea, no intuitivamente, analizándolo acá en base a la pregunta, pero bueno, esa es una opinión personal mía, no tengo ningún fallo donde haya ocurrido esto. Gracias por el aporte de Florencia, la verdad que sí, pero obviamente que no va a quedar impune ese homicidio, el tema es 165 sí o no. Lo que sí vos me decís homicidio simple depende, en realidad hay que ver, quizás puede ser un culposo, bueno, pero para mí 165, el 165 en principio no. Después hay que ver qué homicidio. Bueno, excelente. Si no hay más preguntas, podemos dar por concluida la clase, la exposición.